Si está la sociedad, ¿cómo no quieren que pelee? Unos pasean su llanto, el narco pasea en un Mercedes. Si pasa frente a una marcha, no nos miren como locos. No se olviden que estos locos también luchan por ustedes. Todo puede cambiar si el pueblo se compromete y sale a la calle a luchar. Unámonos como hermanos para hacernos escuchar. Tenemos nuestros derechos, también la obligación de hacerlos respetar. Todo puede cambiar si el pueblo se compromete y sale a la calle a luchar. Unámonos como hermanos. Hola, muy buenas tardes. Un gusto volver a compartir con ustedes Voces de San Lorenzo y la región. Estamos terminando esta semana con nuestro compañero en la mesa, con Daniel Romano. Buenas tardes. Buenas tardes y estamos bien acompañados hoy, ¿eh? Así Estamos con gente que nos gusta estar. Así es. Vamos a terminar la semana, hablando de política. Vamos a hablar de política, vamos a hablar de lo que sucede en la provincia de Santa Fe, de las elecciones que vienen ahora en junio, el 16, las definitivas en nuestra provincia. Y para hablar de ese tema y otros, nos acompaña Mercedes Meyer, diputada del Frente Social y Popular, que vienen de pasar las pasos junto a Carlos del Frade por el Frente, que ahora van a una segunda vuelta para lograr mantener las bancas que han ocupado durante estos años y que han transformado en un lugar de mucho trabajo y de mucha representación para muchas luchas y mucha gente en la provincia de Santa Fe. En principio los invitamos a ver quiénes somos los que hacemos Voces de San Lorenzo y la región y volvemos con nuestra invitada. Seguimos en Voces de San Lorenzo y la región. Como decíamos, le damos la bienvenida a Mercedes Meyer. Hola. Hola. ¿Qué tal, Meme? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, vamos a hablar un poco de cómo están en este momento con Carlos del Frade, con el Frente Social y Popular, en relación principalmente a lo electoral, que es lo que está ocupando a todas las fuerzas políticas en este momento en la provincia de Santa Fe. Y estamos recorriendo como siempre, pero esta vez pidiendo el voto para Carlos del Frade, que tenemos la oportunidad de integrar esa lista que encabeza él, que la verdad es que es siempre un orgullo y una alegría poder militar juntos, ¿no? Compartir con él estos años en la legislatura hizo que se fortaleciera el Frente Social y Popular, un espacio por fuera de los grandes partidos, que además apostamos a la unidad con otras fuerzas, como lo es Ciudad Futura, que por ahí es una fuerza rosarina, pero que tuvo una experiencia provincial en el 2017 y que había una demanda de que nos uniéramos por parte de incluso la gente que nos vota, ¿no? Lo hicimos, agrandamos ese espacio, así que estamos, por un lado, como siempre, escuchando lo que tiene la gente desde Rufino hasta Villa Ocampo para decir, desde Rafaela hasta Colonia Macía, pudiendo recoger todas las inquietudes que hay, al mismo tiempo llevándola a la legislatura con proyectos, con mucho trabajo. Somos el bloque que más trabajó, no solo en proporción, sino cuantitativamente, digamos, son 1.300 proyectos que presentamos entre los dos. Hay que decir que Carlos es el principal responsable de eso, que va todos los miércoles y lleva 6, 7 proyectos, pero que creo que le hemos hecho muy bien a la política de Santa Fe, porque hacía falta un espacio por fuera de esos grandes partidos que han abandonado las banderas que lo fundaron. Cuando hablo de esto hablo del peronismo o del PJ, hablo del Frente Progresista y de Cambiemos. Cambiemos no abandonó sus banderas, pero la gente fue descubriendo también, me parece hizo un proceso con este gobierno nacional donde las mentiras que hizo Macri para asumir están a la vista y hay cada vez más sufrimiento para nuestra gente. La provincia de Santa Fe no está exenta de eso. Las fuerzas mayoritarias no han tenido la valentía suficiente para poner en discusión los grandes temas que sí pudimos hacer nosotros. Mercedes, ustedes me parece que han sorprendido con una propuesta que me parece más que interesante, muy importante, ¿no? Ustedes han propuesto la reestatización del Banco de la Provincia. ¿Cómo es ese tema? ¿Cómo lo piensan?
Lo pensamos como lo que siempre dijimos desde que formamos el Frente Social y Popular, era el proyecto que nos faltaba para cumplir con todo ese programa que nos llevó a las bancas en el 2015, así que podemos decir que cumplimos con todo lo que prometimos. Ahora estamos peleando por esto, ¿no? La reestatización, recuperar una banca para Santa Fe, un banco que sea de fomento, un banco de gestión y de dirección estatal. Digo de fomento porque no es que queremos un banco para que haga plata y en la timba, sino de que sea el corazón, como dice Carlos, de todas las riquezas que produce nuestro pueblo, que vuelvan a nuestro pueblo en forma de créditos para la industria, para la producción pequeña y mediana, sobre todo, que está tan golpeada, digo, agraria, industrial, para las cuestiones de políticas públicas como, bueno, que hemos planteado en muchos proyectos, digo, desde la ley de alquileres, la ley de emergencia en violencia contra las mujeres, la ley de hábitat que discutimos. Todas esas a veces quedan medio truncadas porque tenemos puntos que solo se pueden aplicar en Rosario, que es el único lugar donde hay una banca pública, estatal, claro. Pero que en las otras no, hay un montón de cosas que se podrían hacer y que no se pueden hacer porque no tenemos esa banca. Y creíamos que no es, si bien hay proyectos y demás con crear un nuevo banco, para nosotros eso no hace justicia con todos los que pelearon en contra de la privatización, que fue una privatización que le regaló el Banco de la provincia de Santa Fe, que era uno de los más pujantes por la riqueza que tiene nuestra provincia. Se la regaló a unos lavadores de dinero de narcotráfico, que eran los hermanos Rom, en el marco de todas las privatizaciones que había en los 90, en el caso del Banco de Santa Fe, el 1 de julio de 1998, bajo la gobernación de Obeid, se privatizó y que luego ningún gobierno revirtió, al contrario, le fueron dando los convenios de vinculación al grupo que hoy lo dirige, que es el grupo Petersen, cuyo presidente es de Kenasi. Y ese convenio de vinculación lo que hace es que todas las intendencias, presidencias comunales, todos los agentes estatales estén obligados a trabajar con ese banco, con ese grupo, y hacen de una de las empresas que más facturan en la provincia de Santa Fe, y que lejos de ser ese corazón que nosotros decíamos antes, es una bomba que se chupa la riqueza y se la lleva para seguir haciendo ganancias ese grupo privado. No solo se privatizó un banco del Estado, sino que además se subordinó al Estado al negocio de ese banco, que se transformó en privado. Tal cual. Qué importante, aparte, que se pueda debatir con la gente en esto que vos planteás de que están recorriendo la provincia, porque desde los 90, y este gobierno particularmente tan parecido, plantea ante estas situaciones que no hay otra solución, ¿no es cierto? O que no hay vuelta atrás a las decisiones que se han tomado. Sin embargo, ya por otras experiencias, en otros momentos políticos en el país, se ha comprobado que sí se pueden revertir estas situaciones. Por lo tanto, lo que me gustaría es que puedas explicar cuál sería la manera de volver a traer esa banca al Estado, ¿no? Bueno, nosotros lo que proponemos es la reestatización a través de la expropiación del 93,32% de las acciones del Banco de San Juan, que es la firma, digamos, que tiene hoy el Banco de Santa Fe. ¿Por qué ese número? Ese es el número total de las acciones que están en manos privadas, el resto están en manos de los trabajadores. Pero ese número, que debería ser el 90%, y después hay una historia muy simbólica sobre por qué es 3,32 más, pero que fue una entrega más que hubo en otro momento, la expropiación de esas acciones, es decir, que la provincia se pueda hacer cargo de la compra de esas acciones y así recuperar la banca, manteniendo la estabilidad laboral de quienes trabajan ahí y fomentando todo esto que decíamos antes. En los fundamentos del proyecto, nosotros no decimos de dónde sacar la plata, sino la propuesta es que se genere una comisión que estudie los valores de las acciones, que estudie los fondos de la provincia, que estudie, digamos, todo lo económico para ver cómo es factible esa expropiación. Pero en los fundamentos damos una idea, ¿no? Ese banco que fue regalado, es decir, que los hermanos Rom pusieron 0 pesos y que lo pagaron con lo que fue produciendo después. Banco, claro. Bueno, hay algunos compañeros que dicen que con lo que factura hoy, con 5 o 6 años se podría estar amortizando el cobro, digamos, el pago de esas
acciones. Así que posible es, más que posible es necesario, y como siempre depende de una voluntad política. Hasta ahora hay que decir que también el gobierno de la provincia, hace poco se vencía el contrato de vinculación que hablaba, y que lejos de hacerlo caer, lo renovó a este grupo, así que por eso también entendíamos que era importante en este momento presentar este proyecto de reestatización. Dejar de ser un Estado bobo, diría Carlos, y poder recuperar esa herramienta, pero como herramienta de la provincia para dar más producción y un empujecito a la producción local que está tan golpeada por las políticas nacionales. Por tu experiencia estos 3 años, ¿vos percibís en las otras bancas que pueden acompañar este proyecto otros bloques? Mira, si esos bloques escuchan a sus bases, deberían acompañar ese proyecto, porque este proyecto fue muy aceptado en las bases de todos esos bloques que hay hoy en la provincia de Santa Fe. No sé si eso llega a los diputados, o al menos no fue así. Ya te digo, hay otras iniciativas que no es esta de reestatización, pero que es un sentimiento muy grande, sobre todo de quienes trabajaron en el banco o en relación con eso, que de hecho son los que nos ayudaron a escribir esta línea, estos articulados y estos fundamentos, ¿no? Creo que, mira, hay una situación nueva en la legislatura, que es que 33 de los 50 diputados no son ni siquiera candidatos. O sea que, más allá de lo que pasa el 16 de junio, la mayoría ya sabe que no va a estar en esa legislatura, por lo tanto, digo, si hay acuerdos o no acuerdos entre algunas fuerzas y demás, deberían estar más débiles que otras veces, ¿no? Porque, y en esto hago un llamado a esos legisladores y legisladoras de que aprueben lo que realmente crean justo, más allá de las diferencias que pudimos haber tenido en otros momentos. Me parece que esta es una cosa que tiene que saber la gente, que hay posibilidades de avanzar con algunas iniciativas de este tipo, y bueno, insistiendo en esto, ¿no? Que si se escuchan las bases, se puede reestatizar. Ustedes se han caracterizado por ser un bloque que ha trabajado una cantidad de cuestiones dentro de la Cámara que estaban en la calle. Han reflejado muchas de las luchas de la provincia de Santa Fe que han tenido que ver con una cantidad de cosas, con el trabajo, con la falta de trabajo, con las mujeres, con los estudiantes, esto que se plantea ahora de la reestatización del Banco de Santa Fe. Digo, ¿cómo es el momento político para la campaña? Porque estamos en una coyuntura nacional bastante compleja y difícil. Obviamente la provincia de Santa Fe además es una de las que más riqueza produce en la Argentina, no está para nada al margen de lo que sucede a nivel nacional, y a la vez se produce esta situación particular que vos relatabas de lo que va a suceder en la Cámara luego de las elecciones por la gente que se renueva, que directamente no va a estar en la Cámara. ¿Cómo se va trabajando eso de aquí en adelante? Sobre todo con la gente, ¿no? En relación al programa, a las propuestas. Bueno, es imprescindible tener un programa y discutir, bueno, a ver qué va a hacer cada uno cuando llegue a esa legislatura, ¿no? Y creo que hay un tema que nos atraviesa todo y que atraviesa la campaña, que es la situación nacional. Digamos, incluso sin ir más lejos, va a haber elecciones, es un año donde se juega todo. Se juega un gobierno nacional, un gobierno provincial, puede cambiar o no de manos toda, la provincia, la nación, con lo cual, esta legislatura que va a funcionar hasta el 15 de diciembre de este año, hasta el 10 de diciembre de este año, todavía tiene tareas que cumplir. Nosotros nos jugamos a que nuestra voz no sea callada. Yo entiendo que el Frente Social y Popular, en unidad con Ciudad Futura, tiene que estar en la legislatura a como de lugar. Esos son los esfuerzos que estamos haciendo. Tenemos el objetivo de duplicar los votos. Hay una campaña que, de los 25 candidatos, por ejemplo, a diputados que hubo, quedamos solo 6, 6 listas, la nuestra que encabeza Carlos del Frade, y luego otras, hubo una revelación, que es esto de los antiderechos, de la lista antiderechos, que encabeza tal vez alguien muy conocido, que es Amalia Granata, pero que, detrás de ella viene una cantidad de personas que discuten hasta si las mujeres tenemos que usar pantalón o no.
Digo, no es solo una discusión del aborto, que puedo entender incluso las diferencias que tengamos, sino que hasta se pone en discusión la necesidad de la educación sexual integral y esto que decía antes. Por lo tanto, digo, va a ser una Cámara distinta y con estos elementos, ¿no? Afortunadamente hay un gran movimiento social, como vos decías, la gente está en la calle peleando lo que cree justo. Creo que en eso hay un gran aprendizaje del movimiento de mujeres, o mejor dicho, de los otros movimientos que aprenden del movimiento de mujeres, que no se ha callado nada, que es lo que irrumpe en la política sin pedir permiso. O sea, ¿no? El 28 de mayo se va a presentar nuevamente por 8ª vez el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. El 24 de mayo se presentó en la legislatura también nacional, en el Congreso, la ley de emergencia en violencia contra las mujeres, y eso tiene su propia agenda e hizo ruido en todas las fuerzas políticas, ¿no? Y creo que, bueno, eso también se expresó en este resultado electoral, en la discusión que tenemos las mujeres y votamos, ¿no? Pero, bueno, va a tener unas características, como decía antes, totalmente distintas. Nosotras decimos, no solo Carlos tiene que estar, sino también nosotras tenemos que ser diputadas nuevamente, y por eso pedimos el voto siempre a Carlos, porque, bueno, si lo votan a él, nos estarían votando también a las compañeras. Te adelantaste en lo de Granata, pero yo te iba a hacer una pregunta referida a... No, porque ya abriste ese panorama, pero yo pensaba... ¿Qué representa, ¿no? este espacio que se ha abierto con esta mujer, que además no es de la política, ni siquiera vive en la provincia de Santa Fe? Y tampoco, creo que hay una gran campaña, por decirlo de algún modo, para circunscribirlo al tema de las mujeres, o al tema del aborto, o a un tema en particular. ¿Qué pensás? Obviamente yo tengo opinión, pero digo, ¿tiene que ver solamente con eso? ¿O qué hay detrás? ¿Qué ideas o cuál es la lucha ideológica que se plantea con este sector que aparece con Granata y con este sector, como decías, antiderechos, que expresa principalmente lo del aborto? No, hay una cuestión que me parece que estuvo presente en todas las elecciones, en general, digo, siempre hubo una figura mediática y que a veces hacen más hincapié en ser conocido o en ser mediático que en sus ideas políticas. Y en eso se vio en su momento con Monzón, por ejemplo, en otro momento con Del Cel. La gente la conoce, en el caso de ella la gente la conoce, está todos los días en tu casa en el noticiero, en el programa al mediodía, pero después, bueno, eso, es una persona que no vive en Santa Fe y que habla de un tema que ni siquiera vamos a tener que discutir en la legislatura de la provincia, porque es un tema nacional. De todas maneras, yo creo que es un aspecto positivo, es esto que te decía antes, lo de que estamos discutiendo las cuestiones de género, las cuestiones de hasta dónde tenemos decisión las mujeres, hasta dónde no, hasta dónde tiene que opinar la iglesia, bueno, en fin, se pone eso, hasta dónde también la política ha hecho los esfuerzos para que la farándula no le gane a la política. Bueno, digo, expresa bastantes cosas este resultado, pero en realidad nunca perdemos de vista que la provincia está dominada por grandes terratenientes, por las grandes exportadoras que están asentadas en el cordón industrial del sur de Santa Fe y que ellas tienen sus propios diputados y diputadas y que están tal vez en los partidos mayoritarios, ¿no? Tienen senadores, tienen, digamos, esa fuerza que hacen que sigan manteniendo esos negocios. Obviamente con un paraguas que le da el gobierno nacional de, eso, de que cada medida que tomó fue para esas corporaciones, digamos, esos sectores. Y bueno, en Santa Fe aparece este fenómeno, digo, como revelación, ¿no? Pero que fíjate que cómo es, creció esa fuerza, digo, Amalia Granata y la otra fuerza que creció fuimos nosotros, con muchísimos votos, más que en las elecciones de las PASO del 2015. Por lo tanto, digo, bueno, ahí hay también otro dato a observar y para seguir debatiendo. Bien, vamos a ir a una pequeñísima pausa y seguimos conversando con Mercedes Meyer.
está la sociedad, ¿cómo no quieren que pelee? Unos pasean su llanto, el narco pasea en un Mercedes. Si pasa frente a una marcha, no nos miren como locos. No se olviden que estos locos también luchan por ustedes. Todo puede cambiar si el pueblo se compromete y sale a la calle a luchar. Unámonos como hermanos para hacernos escuchar. Seguimos en Voces de San Lorenzo y la región hablando del panorama político y electoral que se viene en los próximos días, ya dentro de muy poco tiempo, ya casi estamos empezando junio, en la provincia de Santa Fe. Mercedes, te iba a preguntar, el Frente Social y Popular es una fuerza que, como ha dicho muchas veces Carlos del Frade, se ha ido construyendo a pulmón en toda la provincia de Santa Fe, con distintos sectores de la política, progresistas, de izquierda, que se han ido juntando en distintos departamentos, en distintas ciudades y en toda la provincia. Ha sido una fuerza política que se ha transformado en la cuarta de la provincia de Santa Fe, con ese trabajo, ¿no? Con ese entramado. ¿Tiene condiciones el Frente Social y Popular para seguir creciendo, para seguir siendo la cuarta o crecer como fuerza política en la provincia? Sí, sin duda. De hecho, las elecciones del pasado 28 de abril en las PASO demostró eso. Es una fuerza que crece primero en fuerzas, digamos, esto de unirse a otras izquierdas, como dice Carlos, crece en fuerzas, crece en trabajo. Yo siempre digo, bueno, en el 2015 decíamos, la esperanza está en marcha, bueno, creo que la hemos fortalecido, cada vez se suman más referentes de distintas localidades, tal vez esto de decepcionados por el radicalismo, decepcionados por el peronismo y demás, que van acercándose al frente y lo ven como la fuerza que quieren militar, ¿no? Es un frente que va a ganar más concejales en distintas localidades, está a punto de meter 1 o 2 concejales en Casilda, en Pérez, en Funes y en Villa Constitución, sin ir más lejos, en Vera también. Bueno, eso va a ir creciendo también en el arraigo de todas las localidades más chicas, que es muy importante para la esencia de nuestro frente. Y además, bueno, creo que esto que decía antes, le hace falta a la política santafesina nuestra voz, le hace falta nuestra propuesta, le hace falta nuestra rebeldía. Nosotros no nos conformamos con los protocolos que no nos dejan decir muchas cosas o con, bueno, no se puede y por eso no lo presentamos o por eso no lo decimos. Nosotros no nos callamos nada en esa legislatura, nosotros tratamos de que todo lo que hacemos vuelva a la gente, por eso les agradezco un montón el espacio para también que todo el cordón sepa lo que hacemos y bueno, ese es el trabajo que queremos seguir haciendo en momentos que no sabemos cómo vamos a terminar, ¿no? En función a todo lo que está en juego en estas elecciones. Bien, bueno, Mercedes está en la lista que encabeza Carlos del Frade, que está compuesta también por Ciudad Futura, con Damaris Pachotti y Mercedes Meyer. ¿Cuáles son los desafíos en relación a lo electoral ahora, a lo más próximo, ¿no? Si bien el Frente Social y Popular, independientemente de los resultados, va a seguir trabajando, pero ¿cuál es el desafío para las elecciones? Bueno, el desafío es renovar estas bancas. Renovar estas bancas significa pasar de 2 a 3 diputados, es decir, duplicar los votos que sacamos en las PASO. Nosotros sacamos 64.000 votos, que son muy valiosos. Un gracias gigante a cada uno y a cada una de que puso ese voto de confianza. Así que, bueno, estamos caminando en eso y desde ya votar al frente en todos los lugares donde están. Acá está el compañero Romano, que es candidato a senador por el departamento de nuestro espacio. Así que, bueno, en donde haya posibilidades de votar al frente, desde ya es importante que lo acompañen. Haciendo elecciones sin plata es más complicado, pero se hace. Se hace camino al andar, como dice el poeta. Es grande la desigualdad de condiciones que hay, pero bueno, nosotros con mucho trabajo, ya te digo, presentando proyectos, libros, Carlos va llevando los libros para todos lados, bueno, trabajo y esperanza. Está en Alcorta, Carlos, ahora con el libro sobre el narcotráfico, la cuarta entrega. Sí, estamos acompañándolo en la presentación de La Forestal, a 100 años de las grandes huelgas, y Geografía Narco 4, que es su último libro Yo no me acordaba el título completo. De Carlos del Frade. Bien, Mercedes, muchísimas gracias por estar en el programa, una vez más, toda la suerte por supuesto, para las elecciones. Y bueno, hemos estado con Mercedes Meyer,
Daniel también se juega bueno, esto es la construcción política de la que habla el Frente Social y Popular. Y para el 16, Mercedes Meyer está acompañando en esa carrera junto a Carlos del Frade para renovar las bancas del Frente Social y Popular en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Nos volvemos a encontrar la próxima semana.